comentar con respecto al coste del mercado, que solo con el tema del sobrecoste del ayuntamiento, como han comentado, se hubiera podido construir un mercado. Solo con el sobrecoste del teatro se hubiera podido construir un mercado, solo con el sobrecoste de la piscina hubiéramos podido construir un mercado, pero ese dinero se tiró a la basura. Comentar, por ejemplo, que el espacio, que estamos hablando de una plaza que solo el Partido Popular propuso peatonalizar, y que es el Partido Popular el que ha conseguido ganar en ese espacio mucho terreno para que lo disfruten los ciudadanos. El impacto sobre la superficie peatonalizada que proponía el Partido Socialista, Esquerra Unida y Bloc Compromís SHMSI era de la mitad del espacio peatonal. Con la propuesta de mercado que tenemos del Partido Popular ocupará un tercio, y además evidentemente es un mercado que cumple con todos los requisitos técnicos, con todas las necesidades que tienen los puestos de mercado, y un mercado de 15 paradas, no se ha buscado un mercado más grande ni nada. Comentar que evidentemente para este equipo de gobierno las necesidades de sus ciudadanos, el paro, servicios sociales, es una prioridad absoluta. Por ello se está trabajando, y evidentemente este concejal, que es de servicios sociales también, conoce la gestión que se está haciendo desde servicios sociales, y conocemos los casos que nosotros remitimos a Cáritas, y conocemos los casos que nosotros remitimos a Cruz Roja, y conocemos los casos a los que estamos ayudando directamente.